¿Alguna vez te has preguntado sobre las personas que se masturban en la vejez? Hay temas de los que no solemos hablar, quizá porque nos incomodan o simplemente porque la sociedad nos ha enseñado que ciertos aspectos de la vida deberían quedarse en silencio, especialmente cuando se trata de personas mayores. Uno de esos temas es la masturbación en la vejez. Muchos creen que el deseo sexual es algo que se apaga con el paso de los años, que es una llama que se extingue conforme envejecemos. ¿Pero es eso realmente cierto? ¿Es justo asumir que las personas mayores dejan de sentir, de desear, de conectarse con su propio cuerpo? Lo que estamos a punto de explorar hoy es un aspecto profundamente humano, pero que pocos se atreven a discutir abiertamente. Hoy te invito a escuchar una historia que desafía esos mitos. Es la historia de una mujer que después de décadas de vida decidió romper con las expectativas sociales y redescubrir una parte fundamental de su ser. Porque la verdad es que la sexualidad, el placer y el autocuidado no tienen fecha de vencimiento. Y todos sin importar nuestra edad, tenemos derecho a sentirnos bien con nuestro punto cuerpo y con nuestras emociones. Así que si alguna vez te has preguntado si las personas mayores se masturban y qué significa eso para su bienestar y su conexión con ellos mismos, quédate. Esta historia está llena de sabiduría, amor propio y sobre todo, aceptación. Doña Clara siempre ha sido un alma sabia. A sus 85 años, es conocida en su pequeño pueblo no solo por la serenidad de su voz, sino por la calma y paz que emana en cada una de sus palabras. Su vida no ha sido fácil. Ha visto pasar generaciones, ha sufrido pérdidas, ha criado a sus hijos y ha aprendido a vivir sola desde que enviudó hace más de 2 décadas. Pero a pesar de los desafíos que ha enfrentado, Doña Clara no ha perdido esa chispa que la caracteriza. Es una mujer que ha hecho de su vida una búsqueda constante de aprendizaje y reflexión. Desde muy joven fue la consejera de sus amigos y ahora en su vejez es la persona a la que todos recurren en busca de una palabra de consuelo, un consejo lleno de experiencia, ya sea en el parque donde se reúne con otras personas mayores a compartir historias o en la plaza del pueblo mientras toma su té, siempre está dispuesta a escuchar. Hay algo en su manera de ver el mundo, una combinación de sabiduría acumulada y un corazón abierto a nuevas ideas que la convierte en una figura admirada por todos sin importar la edad. Doña Clara no siempre fue así. Hubo un tiempo en que sus propios pensamientos y sentimientos la llenaron de dudas, en que las expectativas de la sociedad le hicieron cuestionar quién era y qué podía o no desear a su edad. Pero con el paso de los años, aprendió a reconectar con esa parte de sí misma que no quería callar. Aprendió que el placer, la autocompasión y la sexualidad no eran cosas que desaparecieran con las arrugas o los años, sino que de alguna forma se volvían más importantes. Importantes es escuchar al cuerpo, respetarlo y no tener miedo de lo que pueda desear una tarde sentada en el banco de siempre bajo el gran árbol de la plaza. Doña Clara estaba disfrutando del aire fresco cuando un joven del pueblo, Andrés, se acercó a ella con una duda que no se atrevía a compartir con nadie más. Andrés, joven en sus vientes, tenía muchas preguntas en su cabeza. Había crecido rodeado de ideas preconcebidas sobre cómo debía comportarse la gente en cada etapa de la vida, sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Uno de esos temas era la sexualidad, algo que en su juventud siempre había pensado que pertenecía exclusivamente a los años más jóvenes, pero recientemente Andrés había empezado a cuestionar esas suposiciones. Había leído en un artículo sobre la sexualidad en la vejez, algo que lo había dejado perplejo, y si debía ser sincero consigo mismo, un tanto incómodo. ¿Cómo era posible que personas mayores aún pudieran tener deseos sexuales? ¿No era eso algo que se apagaba con la edad? Sin saber a quién acudir, pensó en Doña Clara. Siempre había sido la persona a la que todo iban en busca de respuestas difíciles. Aunque sentía vergüenza, algo en su interior le decía que Doña Clara no lo juzgaría. Se acercó lentamente hasta el banco donde ella estaba sentada, respiró hondo y decidió romper el silencio. «Doña Clara, ¿puedo hacerle una pregunta?», dijo Andrés. Algo titulan rascándose la nuca con nerviosismo. Doña Clara, que aún hasta ese momento había estado mirando las nubes con la tranquilidad que solo da la experiencia, giró suavemente su cabeza, sacito a Andrés y le regaló una sonrisa serena. «Claro, hijo», respondió ella. «Pregunta lo que quieras. ¿Sabes que siempre estoy dispuesta a escuchar?». Andrés se sentó a su lado
Jugando con sus dedos y mirando hacia el suelo, tomó aire antes de continuar. Es que no sé cómo decir esto, pero hace unos días leí algo que me dejó pensando y no he podido quitármelo de la cabeza. Era sobre la sexualidad en la vejez, dijo con un leve rubor en las mejillas. Nunca me había detenido a pensar en eso, pero es normal seguir teniendo deseos sexuales cuando uno es mayor. Doña Clara no pudo evitar soltar una suave risa, no burlona sino comprensiva y llena de ternura. Ah, Andrés, ¿quién decide lo que es normal?, respondió con calidez. Esta es una pregunta que muchos jóvenes como tú se hacen, pero pocos se atreven a hablar de ello en voz alta. Andrés levantó la mirada sintiéndose aliviado por la reacción de doña Clara. Se sentía menos avergonzado de haber sacado el tema a la luz. Lo cierto, continuó doña Clara, es que la sexualidad no desaparece con los años. El cuador cambia, claro, pero los deseos siguen ahí, quizás de una manera diferente, más madura, más introspectiva. Podí contarme. ¿Qué fue para usted?, preguntó él, ahora más relajado, sabiendo que está en un lugar seguro para hablar abiertamente. Doña Quela, suavemente y suada, se volvió un poco más nostálgica. Por supuesto, Andrés, te contaré algo que no muchos conocen, pero que creo que podría ayudarte a entender mejor esta parte de la vida. Hace algunos años, cuando me encontraba sola después de que mis hijos se fueron y mi esposo falleció, empecé a cuestionar muchas cosas sobre mi cuerpo y mis deseos. Al principio sentía vergüenza, como si ya no tuviera derecho a sentir placer, pero la vida me enseñó algo diferente. Doña Clara respiró hondo y miró hacia el horizonte, como si sus pensamientos la llevaran de vuelta a esos momentos de soledad. Andrés la escuchaba con atención, ahora más relajado y abierto a lo que ella iba a compartir. Cuando llegué a los 70 años, mi vida cambió de muchas maneras, comenzó doña Clara. Mis hijos ya no vivían en casa, y aunque me visitaban de vez en cuando, la mayor parte del tiempo estaba sola. Mi esposo, con quien compartí más de 40 años, había fallecido unos años antes, y aunque creía que estaba preparada para esa etapa de mi vida, la verdad es que nadie te prepara realmente para la soledad. Hizo una pausa breve, como si recordara aquellos días en los que su casa estaba llena de vida y ruido, pero ahora solo quedaba el eco del silencio. Pasé mucho tiempo reflexionando, buscando cómo llenar esos vacíos que empezaban a hacerse cada vez más profundos. Comencé a cuestionar muchas cosas sobre mí misma, sobre mi cuerpo y sobre lo que aún deseaba de la vida en esos momentos. La sociedad me decía sin palabras directas que a mi edad ya debía haber dejado atrás cualquier necesidad de placer o intimidad, que mi cuerpo, con sus arrugas y cambios, ya no era digno de atención o cuidado, y peor aún, llegué a pensar que yo misma debía aceptar esa idea sin cuestionarla. Andrés la miraba con fascinación, sorprendido de escuchar palabras tan sinceras de alguien de la edad de doña Clara, a quien siempre había visto como alguien muy sabia, a quien nunca había imaginado hablando sobre temas tan íntimos. Al principio, continuó ella, me resistía a esos pensamientos, me sentía culpable incluso de tenerlos. ¿Cómo podía una mujer de mi edad seguir sintiendo deseos? Me preguntaba si estaba mal, si debía simplemente aceptar lo que se esperaba de mí, pero un día decidí hablar con mi doctora. Le dije que me sentía inquieta, que tenía estas preguntas rondando en mi cabeza, y temía que no fueran normales para alguien de mi edad. Andrés sintió una mezcla de curiosidad y empatía. ¿Cómo debió haber sido para doña Clara enfrentarse a esas preguntas cuando todo lo que la rodeaba parecía decirle que estaba equivocada? Sobre todo no sentirte culpable por lo que sientes. Doña Clara esbozó una pequeña sonrisa, como si volviera a sentirse abrazada por aquellas palabras que en su momento le ofrecieron una nueva perspectiva. Con ese consejo en mente, comencé a explorar mi propia intimidad de nuevo. Al principio fue un proceso lleno de dudas. ¿Cómo debía sentirme? Estaba bien lo que hacía, pero patriotismo, a poco me di cuenta de que no solo era normal, sino que me hacía bien la masturbación, algo que había dejado durante muchos años. Se convirtió en una forma de reconectar conmigo misma, de cuidarme y de recordarme que mi cuerpo seguía siendo mío.
digno de amor, atención y placer. Andrés escuchaba atentamente, y doña Clara, notando su atención, continuó. Empecé a darme cuenta de que al aceptar mi cuerpo tal y como era, con sus arrugas, con su historia, comencé a verlo de una manera distinta. Ya no veía mis arrugas como algo que debía ocultar, sino como los rastros de una vida bien vivida. Y sobre todo comprendí que el placer no tiene edad, que sin importar cuántos años cumpla, el respeto hacia mi propio cuerpo es lo que me ha dado paz y bienestar. La masturbación se volvió para mí un momento íntimo de autocuidado, un acto que no solo me ayudaba a relajarme, sino que también me permitía sentirme viva, conectada con mi ser más profundo. Dormía mejor, mi ansiedad disminuyó y empecé a mirar mi vida con más amor y gratitud. Y no solo por lo que había vivido, sino por lo que aún tenía por vivir. Andrés asintió procesando cada palabra. Se daba cuenta de que lo que doña Clara estaba compartiendo iba más allá de la sexualidad. Hablaba de aceptar el cuerpo, de amarse a uno mismo sin juicios, sin miedo. Doña Clara tomó la mano de Andrés con suavidad, dándole un gesto reconfortante, como si quisiera asegurarse de que él entendiera la verdadera lección detrás de sus palabras. Andrés, hijo, lo que quiero que entiendas, dijo ella con ternura, es que la sexualidad, el deseo, el placer, son parte de nuestra vida desde que nacemos hasta que morimos. La sociedad puede hacernos creer que debemos dejar esas cosas atrás a cierta edad. Pero la verdad es que no hay un momento en el que debamos renunciar a cuidarnos, a amarnos, a respetar lo que sentimos. Andrés tuvo su mirada fija en la de doña Clara, impresionado por la sinceridad y sabiduría en sus palabras. Lo que importa en la vida, continuó ella, es cómo nos sentimos con nosotros mismos. No importa lo que otros piensen, no importa si hay quienes nos juzguen. Lo que importa es que aprendamos a escuchar nuestro cuerpo, a respetarlo, a darle lo que necesita sin culpa ni vergüenza. Masturbación, como cualquier otra forma de autocuidado, es una manera de conectarnos con nuestro ser, de liberar tensiones, de sentirnos bien. No se trata solo del placer físico, Andrés, sino del bienestar emocional, de aceptar quién eres sin importar la edad. Andrés bajó la cabeza reflexionando sobre todo lo que doña Clara le había contado. Sabía que esas palabras le resonaron durante mucho tiempo. Así que, querido Andrés, concluyó doña Clara, no tengas miedo de tus deseos, no te avergüences de lo que sientes. La vida está llena de momentos hermosos, y la relación que tenemos con nuestro propio cuerpo es una de las más importantes. Aprende a escucharte, a respetarte y a quererte, y no dejes que el miedo o la vergüenza te aleje de esa parte tan esencial de ti mismo. Andrés la miró y sonrió agradecido por haber tenido el valor de acercarse a ella con su pregunta. Sabía que había recibido una de las lecciones más valiosas de su vida. Gracias, doña Clara, dijo él con sinceridad. Realmente me ha dado mucho en qué pensar. Doña Clara le devolvió la sonrisa, sabiendo que había plantado una semilla de reflexión en el joven. No tienes que agradecerme, hijo. La vida nos enseña muchas cosas, pero lo más importante es aprender a escuchar a nuestro propio corazón. Doña Clara miró a Andrés con una sonrisa cálida y comprensiva. Sus ojos brillaban con la sabiduría adquirida a lo largo de los años. Andrés comenzó con un tono suave. Lo más importante que he aprendido en mi vida es que el respeto hacia uno mismo es fundamental. A veces se nos perdidos en nuestras emociones, sobre todo cuando la sociedad nos dice que ciertas cosas no son apropiadas para nuestra edad. Pero quiero que sepas que tus deseos son una parte natural del ser humano, sin importar cuántos años tengas. Recuerdo un día en particular, continuó doña Clara, cuando decidí dejar de lado el miedo y la vergüenza. Me senté frente al espejo con todas mis inseguridades a la vista y decidí hacer las paces con mi cuerpo. Empecé a explorar lo que me hacía sentir bien sin juzgarme. Fue un acto de amor hacia mí misma, y me di cuenta de que el autocuidado no es un lujo, es una necesidad, Andrés. Nunca debes sentirte culpable por querer disfrutar de la vida, de tu cuerpo y de las relaciones que construyes. No hay nada de malo en buscar placer y conexión,
siempre que lo hagas desde el respeto y la consideración hacia ti mismo y hacia los demás. La vida es un viaje lleno de aprendizajes, y cada deseo que tienes es una oportunidad para descubrirte aún más. Así que te animo a que no te reprimas. Habla abiertamente sobre tus inquietudes, busca información y rodéate de personas que te apoyen en tu camino. Recuerda, cada etapa de la vida trae consigo nuevas formas de amar y de cuidarse. Al final, ser algo que debemos ocultar son expresiones de nuestra esencia más profunda en nuestra cultura. Muchas veces se habla de la vejez con un tono de tristeza o resignación, como si el tiempo nos robara la capacidad de disfrutar de la vida plenamente. Sin embargo, la experiencia de Doña Clara nos muestra que cada año que pasa puede ser una oportunidad para abrazar nuestra autenticidad, aceptar nuestros deseos y cultivar una vida rica en amor y autocompasión. Así que te invito a reflexionar sobre tu propia relación con el autocuidado y la sexualidad. ¿Qué creencias has heredado que podrían estar limitando tu bienestar? ¿Cómo puedes empezar a normalizar tus deseos y necesidades? La historia de Doña Clara es un faro que nos guía hacia una vida más plena, donde el respeto por nosotros mismos y la aceptación de nuestra humanidad nos permiten vivir con dignidad y alegría. Recuerda, la sexualidad no tiene fecha de vencimiento. Es una parte vital de nuestra experiencia, un camino hacia la conexión con nosotros mismos y con los demás. Así que da un paso hacia el amor propio y la aceptación. Te lo mereces. Yomen